Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. ¿Han notado que últimamente todos los estampados ya no los hacen con el método tradicional de la serigrafía? Desafortunadamente, la gente está optando por otros sistemas, como el DTF, como el transfer y como otras técnicas. Anteriormente, todas las playeras de rock estaban estampadas en serigrafía. Yo inicié porque a mí me gustaba mucho ver los estampados serigráficos y a partir de ahí quise replicar todo con la técnica de la serigrafía. Y nos han tratado de convencer de que las otras técnicas funcionan mejor que la serigrafía. Y es demasiada la inversión que ya hicieron en esos equipos que tratan de obligar con la mercadotecnia necesaria a las personas para que opten por comprar equipos de ese tipo y que dejen de aprender técnicas como la serigrafía. Tiene mucho que ver con el hecho de que ya hay muy pocas personas que están aprendiendo serigrafía. Afortunadamente, aún existen personas que enseñan esta técnica y hay personas que están dispuestas a aprender. Grandes empresas encargadas de estampados sobre prendas de vestir se han dado cuenta de esto y ellos han optado por el sistema serigráfico sobre cualquier otro sistema ya existente. Cuando las personas quieren generar una marca, deben de tener mucho cuidado con esta situación, porque hay personas que te van a querer vender técnicas como el DTF o la sublimación o el vinil textil como las mejores técnicas para tu marca. Y hay que tener cuidado con esto porque no es así. El proceso serigráfico inicia con la idea de tener el dibujo o la imagen que quieres estampar. Posteriormente tienes que generar un positivo. Ese positivo lo tienes que insolar o plasmar sobre un marco serigráfico como este, donde también es necesario el conocimiento. Eso quizá parecerá un desafío, porque es necesario conocer qué tipo de marco, qué tipo de seda nos va a funcionar para determinado acabado en el estampado, porque hay marcos que permiten pasar más tinta y hay marcos que permiten pasar menos tinta, porque un marco más abierto deja pasar más tinta y eso por consiguiente deja una capa más gruesa. Un tramado más cerrado deja pasar menos tinta y eso genera un estampado muy delgado. Pero también se han combinado técnicas referente a las tintas. Hay tintas que permiten hacer estampados tacto cero, que le llaman, para prendas que requieren que el estampado quede casi al tacto. Y en cambio hay personas que les gusta la dimensión. Y eso es ya con trabajo de marcos o sedas más gruesas. A eso se le llama relieve o volumen en un estampado. Y son técnicas que en la actualidad no han podido sustituir con ninguna técnica como el DTF hasta la fecha. Buscan la rapidez y es lo que les da este tipo de técnicas. Por eso han sido muy bien adoptadas como el DTF, porque es tan fácil como imprimirlo en una impresora normal. Incluso ya ahorita es probable y posible hacerlo en impresoras caseras y no necesitas equipos o plotters muy costosos para generar un estampado, pero la calidad o la durabilidad no es la misma que con un acabado o impresión serigráfica. Entonces, para todas aquellas personas que están pensando en lanzar su marca de prendas de vestir o estampados, les recomiendo la técnica serigráfica. En la actualidad existen ya muchas herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, con la cual se pueden realizar muchos trabajos digitales de forma artificial. Pero una inteligencia artificial no es capaz de generarte un negativo con las especificaciones necesarias para realizar un estampado serigráfico. La inteligencia artificial no va a hacer el trabajo manual que uno tiene que hacer para estampar la playera directamente sobre la prenda, porque esto garantiza que tu estampado dure años sin zafarse de la prenda y un acabado de alta calidad. Que marcas profesionales y de gran renombre utilizan la técnica serigráfica. A pesar de que han salido nuevos sistemas y nuevos métodos de impresión o de estampado, no la han dejado de utilizar. La razón es porque ellos buscan calidad y generarle al cliente una experiencia donde su estampado perdure durante mucho tiempo y siempre mantenga la misma calidad. Quizá hemos pensado que la técnica de serigrafía únicamente se aplica a los textiles o a los estampados sobre playeras o sobre prendas, pero no es así. La serigrafía abarca un universo de superficies
que son estampables o grabables con este método de impresión. ¿Por qué la gente prefiere los productos de ciertas compañías en específico? Porque están grabados o están hechos con alta calidad. ¿Y esto a qué se refiere? ¿Te has fijado que actualmente las normas internacionales y nacionales de algunos países en cuestión industrial indican que las señaléticas industriales deben ser con estampado directo, y una técnica que recomiendan es la serigrafía? Piensa que cada que compras una playera, detrás de eso existe todo un proceso y una técnica especializada en un estampado de alta calidad. Recordé por qué inicié contigo y no te he podido dejar. Yo sí me enamoré porque eres especial, pero pasa el tiempo, te quieren reemplazar. Unos dicen que con DTF, algunos otros con sublimación. Pero cuando se les caiga en la primer lavada, se la van a mentar al que se la imprimió. Espero que te haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.